Bien. Nuevamente me confirma si logra ver la pantalla, ¿sí? Un momento. Ya, Sí se puede ver. genial. Gracias. Bien, ahora vamos a ver entonces la sesión número 8. Esta va a tratar sobre todo el sistema uroexcretor, ¿no? Que abarca desde los riñones hasta la uretra. eh, Incluye también el uréter y la vejiga, ¿no? Y también vamos a ver, pero es bastante corto realmente, el retroperitoneo, cómo se va a estudiar. Bien, entonces vamos a empezar con los riñones. Los riñones, recuerden que también tienen muchas funciones. Son órganos retroperitoneales que eliminan los desperdicios de la sangre. Ya, o sea, básicamente eliminan los tóxicos que se pueden generar a nivel de la sangre y tienen que ser eliminados por los riñones, ¿no? O sea, básicamente excretados, ¿no? Y también el exceso de agua en forma de orina, ¿no? Un paciente que está sobrehidratado, pues va a eliminar una orina menos cargada, muy diluida y demás, ¿no? Pero un paciente que está o que tiene poca agua corporal, entonces va a disminuir su excreción de orina, ¿no? Porque se va a deshidratar más. Y también mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Todos los electrolitos, siendo los más importantes el potasio y el sodio, ¿no? Que son de los más importantes, pero también hay más, ¿no? Como el magnesio, el calcio, que también lo regulan los riñones. Entonces, ante la disfunción como tal bueno, ante alguna enfermedad que ataque los riñones, estas funciones van a ser, alteradas, ¿ok? Entonces, hay que recordar, ¿no? Que si son órganos pares, ¿ok? Son órganos pares, tienen forma de bichuelas, esas son sus dimensiones, van de arriba hacia abajo, de adelante a atrás y de adentro hacia afuera. Van a tener dos caras, dos bordes y dos polos. Polo superior, polo inferior, dos bordes, tanto el medial como el lateral, y cara anterior como cara posterior. ¿Ya? También es importante esto, bueno, esto va a ser mucho más importante cuando llevemos cirugía, ¿no? Cuando llevemos cirugía. Y también los polos, porque vamos a ver de que va a haber una enfermedad congénita llamada el riñón en herradura, que es la comunicación por el polo, por los polos de ambos riñones, ¿no? Lo que hace que se comuniquen, ¿no? Que normalmente no es así. Recuerden también que existe una pelvis renal. Esta pelvis renal comprende la arteria renal, la vena renal y el uréter, ¿ya? O sea, son tres estructuras que comprende la pelvis renal. Recuerden también que la arteria renal, ¿ok? Ambas arterias renales, tanto la derecha como la izquierda, van a derivar de la aorta abdominal, ¿ok? Y también recuerden que por ubicación anatómica, el riñón izquierdo está por encima del riñón derecho. ¿Por qué? Porque el hígado lo empuja hacia abajo, al riñón derecho. Ya también es lo normal, no se olviden, y demás. Entonces, cuando quieren evaluar en los riñones al momento de ver una radiografía, ¿cómo lo van a ubicar? Lo van a ubicar viendo esta pequeña delimitación que ustedes ven acá, ¿no? Esta pequeña línea que ustedes ven como delimitación. Estos que están hacia adentro van a ser los músculos psoas, el músculo psoas ilíaco, ¿ok? Los que están por encima van a ser los riñones, ¿ok? En una radiografía no siempre es visible. Pueden determinarlos, sí, con una radiografía, pero la misma, bueno, el mismo aire como tal del colon puede disminuir la visualización del riñón, etcétera, ¿no? Es por eso que la radiografía no se pide como primera técnica de evaluación del riñón. ¿Ya? Pero si es que les preguntan, por ejemplo, cómo se ve un riñón o cómo ubican el riñón en una radiografía, ustedes van a decir directamente que van a cabalgar el músculo psoas. O sea, es decir, van a estar por encima del músculo psoas ilíaco. ¿Ok? Este es el riñón. Recuerden que por encima, o bueno, en el polo superior, van a tener las glándulas suprarrenales, también muy importantes, ¿no? Tanto corteza como médula, siendo la médula la productora de catecolaminas y la corteza de glucocorticoides, hormonas sexuales y de aldosterona, ¿no? Entonces, es una hormona chiquita que se ubica en el polo superior, pero también es muy importante en el metabolismo o en la función como tal general del ser humano. ¿Ya? Y bueno, el riñón que se termina de filtrar, de reabsorber y de excretar la orina. Esta es la pelvis renal por donde sale el uréter y por donde entra la arteria y sale la vena también. Esta es la pelvis renal. No tiene una composición tanto extrínseca como intrínseca. Intrínseca ustedes van a ver de que están las pirámides, las cálices, etcétera,
También lo vamos a ver conforme vayamos viendo las patologías y las formas de estudio, ¿no? Entonces, como decíamos, la radiografía realmente no te va a ayudar, ¿ya? Solo vas a poder ver la silueta renal y por ahí ver tal vez si es que existe, no sé, una tosis renal, que se le llama cuando por algún traumatismo el riñón sale de su cavidad renal y por ahí que desciende, por ejemplo, ¿no? Un paciente politraumatizado, por ejemplo, ¿no? Pero realmente es infrecuente encontrar hallazgos patológicos en una radiografía. ¿Cuándo se quiere evaluar el riñón realmente? ¿Puedes ver una calcificación? Litiasis, sí, lo puedes ver, pero realmente, como les digo, las calcificaciones en estos casos tienen que ser muy grandes, tienen que ser coraliformes, es decir, de que estén invadiendo todos los cálices renales y, o sea, y son hallazgos incidentales normalmente. ¿Por qué? Porque si sospechas tal vez de un cálculo, no le vas a pedir una radiografía, le pides una ecografía directamente. Entonces, es por eso que si ustedes encuentran cálculos en una radiografía, lo más probable es que sean hallazgos incidentales. Se necesita por lo menos que estos cálculos estén por encima de los 4 milímetros, ¿ya? Tienen que medir más de 4 milímetros. Incluso los que son muy grandes a veces se confunden. Es por eso que le dan el rango en la radiografía de 4 a 7 milímetros, ¿no? Entonces, son hallazgos incidentales, no siempre son patológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si sospechas de una patología, una uropatía obstructiva, le vas a pedir una ecografía, no le pides una radiografía. ¿Y cómo se ven los riñones en una radiografía? Acabalgando el músculo psoas. Músculo psoas izquierdo, músculo psoas derecho y por encima van a estar los riñones. Como les decía, ¿no? Músculo psoas derecho, psoas izquierdo y el riñón derecho va a estar descendido. ¿Por qué? Por el empuje que le da el hígado hacia todas las estructuras, ¿no? Y recuerden, ¿no? Que la arteria aorta abdominal va a sacar tanto la arteria renal derecha como la arteria renal izquierda, ¿ok? Por ejemplo, en la tosis renal, un paciente traumatizado puede generar que este riñón derecho se caiga, ¿no? Es la tosis renal, por ejemplo, ¿no? Eso puedes detectarlo con radiografía, sí, ¿no? Pero también puedes ver alteraciones óseas, cuerpos extraños. Por ejemplo, si es que, no sé, por arma blanca, ver si es que está penetrando como tal el riñón, lo puedes ver también. Pero igualmente, les repito, no siempre va a ser la primera técnica de elección, ¿no? Entonces, tiene muy poco uso. Estos son cálculos coraliformes. Esto sí lo vas a poder ver en una radiografía. Y también los cálculos vesicales, ¿ya? Cálculos vesicales. También se pueden ver en una radiografía. Ahora, los cálculos coraliformes tienen bueno, también son llamados cálculos de Strubita, ¿no? Este, o también llamados los cálculos fosfato amónico magnésico, ¿ya? También les denominan así, Strubita o fosfato amónico magnésico. ¿Por qué? Porque normalmente estos son producidas por bacterias ureasa positivo, es decir, productores de ureasa, ¿no? Lo que, por ejemplo, ¿no? El Protus mirabilis o la Escherichia coli, ¿no? Entonces te pueden generar este tipo de cálculos. Y este tipo de cálculos son de difícil tratamiento, ¿ya? Son muy difícil tratamiento porque te invade todos los cálices. Es por eso que incluso acá se utilizan medidas más drásticas, como por ejemplo la litotricia, la nefrolitotomía, ¿no? Que es con láser para ir, y que dura horas incluso poder, este, erradicar este cálculo, ¿no? Es por bacterias ureasa positivas, ¿no? Usualmente. Ahora, hay cálculos que no se van a ver en una radiografía. Entonces, depende del tamaño, ¿no? Los cálculos en una radiografía van a depender del tamaño. Tienen que ser por encima de 4 milímetros, pero también es importante la composición del cálculo. Un cálculo de oxalato de calcio sí lo vas a poder ver, ¿no? Pero un cálculo tal vez de cistina no lo vas a poder ver. Un cálculo de ácido úrico no lo vas a poder ver. Entonces, una radiografía no te va a dar el diagnóstico. Si te sale una radiografía normal, no significa que no haya un lito, ¿ya? Principalmente. La ecografía sí te va a dar mejor lujo de detalle en este caso de los litos. Ya este te va a detectar obstrucciones, uropatía obstructiva, te evalúa la morfología del riñón, diagnostica también infecciones, insuficiencia renal, malformaciones congénitas y alteraciones de la vejiga. La insuficiencia renal se diagnostica no solamente con disfunción del riñón, sino que también con la alteración de la morfología renal. ¿Ya? También es importante tener eso en cuenta. Entonces, puedes tener una insuficiencia renal solamente con tal vez la pérdida de diferenciación córtico-medular del riñón. Sí, puedes tener una insuficiencia renal solamente con eso.
No necesariamente tienes que tener, no sé, aumento de bueno, a los azuados elevados en sangre, alteración del estado de la conciencia, vómitos, náuseas, alteraciones hidroelectrolíticas. No necesariamente tienes que estar con eso para tener insuficiencia renal. También te evalúa la morfología y la morfología te determina también insuficiencia renal, ¿ya? Malformaciones congénitas y alteraciones de la vejiga, ¿ya? Entonces también no solamente te va a evaluar el riñón, sino que también te va a evaluar el uréter. Ya, los uréteres también se puedes evaluar. Y como son cálculos, recuerden que te dan sombra acústica posterior. Ya, importantísimo, te dan sombra acústica posterior. Este ya es el riñón. No miren la diferenciación córtico-medular, que está bastante bien delimitadita. Esta es la pelvis renal, igualmente acá. No, ahora, existen muchas patologías del riñón realmente. Por ejemplo, cuando hay una uropatía obstructiva, estos cálices de acá, ¿no? Se van a totalmente llenar de agua, ¿no? Y eso se le llama hidronefrosis. Y hay incluso algunos tratamientos más invasivos, descompresivos, porque miren, estos pacientes vienen con cólico renal, no los pacientes con uropatía obstructiva, por cálculos, tumores, estenosis, etcétera. Vienen por dolor renal. Y este dolor renal es muy fuerte, es muy intenso. ¿Verdad? Porque no tiene ni siquiera una posición antálgica, no hay una posición que disminuya el dolor de los pacientes. Es por eso de que la primera línea de tratamiento al manejo, bueno, la primera línea en cuanto al manejo de un paciente con neuropatía obstructiva va a ser calmar el dolor. Entonces, dentro de esa, la primera línea siempre va a ser los AINES, ¿no? En una paciente embarazada le das paracetamol. Mientras que la segunda línea van a ser ya los opioides. Pero hay algunos casos en los que ni los opioides, ni los AINES, ni el paracetamol funcionan, ¿ya? Y obviamente todos estos tienen que ser endovenosos, no lo puedes dar vía oral, ¿no? Endovenosos directamente a la vena, solucionarle directamente el dolor. Y cuando no funciona, ya le haces, por ejemplo, funciones más, bueno, las técnicas de descompresión que seguramente han escuchado del catéter Pigtail o el doble J o la nefrostomía. ¿No? Que es cuando entras mediante la piel directamente al cáliz y lo terminas drenando prácticamente todo, ¿no? Esas son medidas más graves, más invasivas en este caso del control del dolor, ¿no? Pero bien, entonces, esta diferenciación va a ser diferente dependiendo de la edad, tanto la diferenciación córtico-medular como la alteración de la morfología del riñón. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a detalle eso más adelante, vamos a hacer un poco de la tomografía. La tomografía en estos casos te evalúa más, te evalúa cálculos, clasificaciones, tumores, malformaciones congénitas y estadifica en algunos casos tumores o cánceres. Entonces, cuando se quiere, recuerden, evaluar una calcificación, no se le va a pedir una tomografía contrastada. Se le va a pedir una tomografía sin contraste. ¿Por qué? Porque miren, cuando se contrasta, puede hacer falsos diagnósticos o incluso puede enmascarar el diagnóstico de litiasis renal. Es por eso que cuando le quieres diagnosticar o descartar una litiasis vesicular, una litiasis renal o una litiasis uretral, le vas a pedir una tomo sin contraste. Y eso sí ha sido pregunta de examen muchísimas veces. Le pides sin contraste. Lo mismo pasa cuando evalúas la vesícula biliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, la grasa puede enmascarar como tal, o el mismo contraste enmascara los diagnósticos. Mire, por ejemplo, este viene a ser ya un tumor, cómo ha crecido, cómo es su comportamiento necrótico, porque no se pinta. En el caso de los tumores ya le pides con contraste, ¿ya? Ya en caso de los tumores ya le pides con contraste para ver cómo es su comportamiento, necrohemorrágico, solamente necrótico, o tal vez es un quiste, no lo sabes, no se puede diferenciar en una ecografía. Entonces le pides con contraste y no se pinta totalmente, bien delimitado, ya es un quiste, bueno, y se drena. Igualmente acá, miren cómo es el comportamiento, ¿no? De los tumores. Entonces la tomografía tiene mucho valor diagnóstico, ya que en este caso la tomografía computerizada dirigida al sistema uroexcretor se le va a llamar UroTEM, ¿ok? Y también se tiene la resonancia magnética, que es mucho más sensible que la tomo, pero en este caso es mucho más cara, ¿no? En este caso te puede diagnosticar complicaciones de pilonefritis principalmente, pero hoy en día se utiliza mucho más la tomo, pues, ¿no? La tomo es más sensible en estos casos, o bueno, más barata, más accesible y demás. Esta resonancia magnética principalmente te ayuda a poder descartar o poder ver la infiltración tal vez al urotelio que existe en las masas, no sé, de riñón, de uréter proximal, etcétera, ¿no? Y demás. O sea, básicamente es para el estadiaje principalmente, ¿ya? Para ver estenosis también. Se puede estenosar cualquier parte del conducto
uroexcretor, principalmente la uretra. La uretra se obstruye y es una causa de uropatía obstructiva, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Una resonancia magnética. Entonces, la tomo y la ecografía son las que más se utilizan al momento de evaluar el riñón, ¿ya? Son las que sí o sí deben saber usar. Entonces, esto también es importantísimo. Los estudios contrastados son hechos tanto por el médico urólogo como el médico radiólogo, en algunos casos, o en algunos casos incluso también solamente es por el urólogo. ¿Ya? En este caso se tiene el urograma excretor, en este caso lo puede realizar un médico radiólogo sin ningún problema. Te evalúa anatomía, fisiología, patología de riñones, uréter, vejiga, prácticamente todo, pero por sobre todo la configuración interna del riñón. ¿Ya? O sea, básicamente cómo es que está los cálices renales, la pelvis renal y demás. Esto es importante, sí, porque puede haber tal vez alguna fístula, puede haber alguna, una salida del contraste por sangrado, etcétera. Entonces, por eso que el órgano excretor es importante. Y no solo eso, sino que también te permite evaluar un poco el volumen residual de la orina y demás, cómo se está llenando, o si es que se llena, o si es que no, etcétera. Y esta es la configuración interna como tal del riñón, ¿no? Se divide en corteza médula, no se olviden, pero básicamente es esto, ¿no? Cómo se encuentran los cálices renales. ¿Ya? Importante también. Esto se puede estar totalmente rechoncho si es que tienes, por ejemplo, una uropatía obstructiva que se complica con hidronefrosis. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente la hematuria, ¿ya? Pero también se puede evaluar, se puede indicar como evaluación prequirúrgica y seguimiento postquirúrgico. Para el resto realmente es un poco menos frecuente. Se utilizan otras técnicas de imagen. Recuerde que cuando nosotros decimos en estos casos estudios contrastados, el tipo de contraste va a ser yodado. Todos los ejemplos que vamos a ver ahora van a ser yodados, ¿ya? No van a ser con otro tipo de contraste, van a ser con yodo, pero van a utilizar la radiografía, ¿ok? Entonces, si son de radiografía, significa que son ionizantes, y como utilizas contraste yodado, se juntan estos dos, tanto energía ionizante como el contraste yodado, para dar consigo a las contraindicaciones. Si el que es embarazada no le puede dar directamente radiación porque es teratogénico. Mieloma múltiple. El mieloma múltiple, dentro de sus síntomas o de los signos que tiene dentro del CRAP, en la R viene a ser la insuficiencia renal crónica. Entonces, en una insuficiencia renal crónica no le puedes dar no le puedes poner contraste yodado. Igualmente, hipersensibilidad al yodo también es una contraindicación. Deshidratación también. Insuficiencia renal también, ¿no? Cualquier tipo de insuficiencia renal también son contraindicaciones. Por acá también le puedes realizar, bueno, le puedes colocar el hipertiroidismo. Como es contraste yodado, puedes complicar incluso mucho más su hipertiroidismo, etcétera. Esas son las contraindicaciones. Siempre es bueno tener o sea, siempre es bueno conocerlo. Pero la principal indicación del urograma excretor va a ser la hematuria, ¿ya? Pero hoy en día está menos utilizado realmente, ¿ya? O sea, recuerden que vamos a tener en este caso 5 imágenes que se van a tomar. Uno en abdomen anteroposterior, ¿ya? O sea, básicamente un paciente parado para ver cómo se encuentra y demás, la ubicación. Pero ya después se le inyecta el contraste y se le toma a los 5 minutos, se le toma a los 15 y se le toma finalmente este, bueno, 15 a los 30 y finalmente el postmiccional. Es lo que les decía, puede medirte la orina postmiccional y es por eso que también es importante, ¿ya? Entonces se tiene placa funcional tanto a los 5 minutos como a los 15 minutos, vamos a ver, ¿no? Entonces la placa funcional te evalúa correctamente ambos sistemas colectores, cómo es que se llenan. ¿Ya? Si es que se llenan bien, si es que se llenan mal. Es por eso que se le llama placa funcional. Si es que uno se llena más tardíamente, si es que otro no se llena, etcétera. Luego se tiene los 15 minutos, que en este caso ya es morfológica, y te evalúa la anatomía de la pelvis renal y cálices renales, o sea, básicamente lo que está arriba, ¿no? Y si es que quieres más abajo, ¿no? De los uréteres, o sea, de los uréteres, de la vejiga, de la unión ureterovesical, ya ahí le haces a los 30 minutos, que también es una morfológica. ¿Ya? Pero en estos casos, acá voy a hacerle un pequeño énfasis, es importante ver la impronta de la vejiga, porque no es lo mismo ver una impronta hacia abajo a una impronta hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué diferencia una de la otra? El sexo, ¿ya? ¿Por qué? Una es varón, una va a ser mujer, ¿ok? Recuerden que el varón tiene próstata y la mujer tiene útero, ¿ok? El útero va a estar por encima de la vejiga. Es por eso que las pacientes embarazadas, cuando tienen, obviamente, bueno, están embarazadas, obviamente va a empujar a la vejiga y estas pacientes van a orinar constantemente,
Entonces, como tiene el útero hacia arriba, es por eso que hay una impronta hacia abajo y esta paciente es mujer. Les pueden poner una imagen así y ustedes ven la impronta y les preguntan, ¿este paciente es hombre o mujer, no? Y ustedes ya viendo la impronta, ustedes van a diferenciar. Como tiene el útero hacia arriba, empuja la vejiga hacia abajo y va a terminar generando esta pequeña impronta, ¿no? De acá, ¿no? Ese es propio de una mujer. Pero caso diferente es en el hombre. En el hombre se tiene la próstata y esto te va a generar la impronta hacia arriba. Ya, esto sí, nunca lo olviden. La próstata te forma la impronta hacia arriba. Y esta impronta puede ser mucho más magnificada y en estos casos ya se sospecha, ¿no? De HBP, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, también incluso de cáncer prostático. ¿Ya? Y luego finalmente que te evalúa o te mide la orina residual, que normalmente va a ser de 30 cc, y cuando es más de 50, más de 50 en sí cc, ya se habla de disminución como tal del chorro miccional o aumento de la orina postmiccional y eso ya es patológico, ¿no? Propio en pacientes varones, ¿no? Más comúnmente que sufren de problemas de la próstata, ¿no? Entonces, esto lo realiza un médico radiólogo, pero también lo puede realizar un médico urólogo. Luego se tiene la pielografía retrógrada, ¿ok? En esos casos es necesario sí o sí que lo haga el urólogo. ¿Por qué? Porque esta pielografía retrógrada se va a hacer mediante una cistoscopía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la cistoscopía? Va a ser la introducción de un catéter mediante la uretra, ¿ya? Puede ser, bueno, la indicación es más frecuente en hombres, entonces la cistoscopía se hace más mediante la introducción del catéter bajo anestesia, obviamente, porque es dolorosa, mediante el pene del paciente. Entonces se termina llenando la vejiga con suero fisiológico y luego se introduce el contraste endovenoso bajo guía fluoroscópica y se va a terminar viendo las siguientes imágenes. Entonces es retrógrado porque va a ir de afuera hacia adentro. ¿Ya? Principalmente para ver cómo se llena desde abajo, desde la uretra hacia arriba. Entonces van a ver si es que hay sospecha de lesión en uréter, si es que hay obstrucción ureteral. Por ejemplo, si es que tienes alguna litiasis a este nivel, no se va a llenar lo de arriba. Entonces esto puede ser una indicación de pilografía retrógrada, pero esto queda a segunda mano porque hay otras técnicas para diagnosticar este tipo de patologías, ¿no? Igualmente, se puede utilizar en hematuria, por tumores uroteliales que se ubican a nivel del riñón y el tercio proximal del, del uréter, ¿no? Y pues sospecha de ruptura ureteral, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a introducir el catéter, van a llenar la vejiga con suero fisiológico y le van a colocar el contraste endovenoso, ¿ya? Cuando tienen el contraste endovenoso, por ejemplo, por acá, ustedes van a ver de que se va a despilfarrar, se va a alargar como tal el contraste. Eso significa que hay una ruptura a este nivel y es lo que se tiene que solucionar, ¿no? Y así pueden diagnosticar como tal una ruptura ureteral, por ejemplo, traumática, ¿no? En algunos casos. También no solo eso, sino que puedes ver cómo se encuentra la uretra. Bueno, este es el cistoscopio, ¿no? Depende mucho si es que es mujer o varón. Lo más común es que sea en varón, ¿ya? Que básicamente se introduce por la punta del pene para llegar, obviamente, a la vejiga y poder inyectarle primero el suero fisiológico y luego el contraste. Entonces pueden ver fugas, por ejemplo, miren esta pequeña fuga que hay, ¿no? Esta pequeña fuga que hay a nivel de este cáliz, posiblemente este sea la razón de la hematuria que este paciente tenga, ¿no? Igualmente acá, no está pasando por todo el riñón, no está llegando ni siquiera al riñón, pero sí se está despilfarrando hacia otro lado. Esto ya son hallazgos patológicos que se encuentran en la pielografía retrógrada. Pero así como se tiene retrógrada, se va a tener anterógrada. ¿Y cuál va a ser la diferencia? En que la retrógrada se va a utilizar mediante el cistoscopio y la anterógrada se va a utilizar mediante viendo venosa. Y solamente si hay dilatación pielocalicial. ¿Ya? Y esta dilatación pielocalicial lo van a diagnosticar principalmente con una con una ultrasonografía o una ecografía, ¿no? Entonces diagnostican esto y tienen que ver vía fluoroscópica o ecográfica directamente en el sistema colector, principalmente para el diagnóstico de esto, ¿no? Entonces, eso es una técnica más invasiva, mucho más invasiva realmente, no es vía endovenosa y sí fue una confusión de mi parte, esa era la urografía. En este caso va a ser por punción directa, a eso me refiero con anterógrada. Ya va a punzar directamente sobre la pelvis renal y va a inyectar como tal el contraste yodado, perdón, a este nivel. ¿Ok? Y pues esto principalmente recuerden que necesita tener
obviamente sus precauciones porque estos pacientes pueden, y de igual forma, por ejemplo, se hace la nefrostomía. Estos pacientes pueden tener riesgo de generarse hematomas, por ejemplo, ¿no? O tienen riesgo de infecciones, igualmente con los de la nefrostomía. Entonces, es por eso que esta pilografía anterógrada ya no se utiliza, ¿no? Se utiliza mejor otras técnicas para ver a este nivel, ¿ya? Y básicamente es eso. Miren este catéter cómo se está yendo directamente hasta esta zona para ver si es que se pinta o no se pinta. Y miren, por ejemplo, en este caso de acá, está totalmente dilatado el sistema pielocalicial, como les repito, ¿no? ¿Y por qué puede estar dilatado? Por la presencia de alguna obstrucción. Y esta obstrucción puede estar, bueno, en este caso, a nivel del uréter proximal, ¿no? Porque no está pasando casi nada de contraste. Acá hay una pequeña obstrucción. Y eso hace que se dilate todo los cálices renales. Igualmente acá, hasta acá nomás llega. Por acá ya está pasando poquito a poquito. Eso significa que hay una obstrucción. Y esto es patológico, obviamente. ¿Cuáles son sus indicaciones? Antes se utilizaba para litiasis renales y demás, pero hoy en día, como les repito, ya no se utiliza. Más la técnica se utiliza para descomprimir esta hidronefrosis. Para descomprimirlo sí se utiliza, pero no para diagnosticarlo. Hoy en día, ¿no? Ya antes sí se utilizaba, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el diagnóstico o sea, de hidronefrosis, es decir, de dilatación pielocalicial por orina, lo van a encontrar, o bueno, lo van a diagnosticar con una ecografía. ¿Ya? Esta técnica se utilizaba vía fluoroscópica o ecográfica, ¿no? Para evitar complicaciones. Pero de todas formas había una gran tasa de complicaciones, como les repito, un hematoma renal que complicaba todo el cuadro y que tenía que ser reabsorbido al quirófano. Es una indicación de cirugía de emergencia, pero también complicaba mucho con infecciones, ¿no? Con infecciones. A pesar de hacer la asepsia y antisepsia, se infectaba mucho. También utiliza contraste iodado, ¿no? Y la cistografía retrógrada miccional, también es una técnica iodada, ¿no? Con contraste iodado, y solamente va a servir para el reflujo vesicoureteral. Esto sí puede ser pregunta de examen, ¿ya? Los 5 grados y cuál es la técnica que se utiliza en este caso de reflujo. Ya se tiene entonces la cistografía retrógrada miccional, que va a tener tanto grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. ¿Ok? En el grado uno, pues básicamente el reflujo solamente va a alcanzar el uréter, pero prácticamente casi nada. Ya, entonces, en principio, ¿cómo se diagnostica eso? Los pacientes van a tener dolor abdominal, globo vesical, o incluso el chorro no va a salir completo, van a sentir la sensación de vaciado incompleto de la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo tener esto, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. Como un diagnóstico diferencial, por ejemplo, a las patologías de la próstata, ¿no? Porque la próstata te va a dar los mismos signos, los mismos síntomas prácticamente. Cuando hay una alteración, puede ser, por ejemplo, en pacientes diabéticos de larga data que se dañan, por ejemplo, los plexos nerviosos a este nivel, no termina finalmente de empujar como tal todo el sistema uroexcretor para terminar botándolo. Es por eso que se le llaman enfermedades, por ejemplo, vejiga hipoactiva, vejiga hiperactiva, cuando no controla esfínteres, etcétera, ¿no? Eso se produce por esas enfermedades crónicas metabólicas, principalmente, ¿no? Pero bien se tiene, por ejemplo, que solo alcanza el uréter, miren cómo de dilatada está la vejiga. Está totalmente dilatada la vejiga, me habían silenciado sin querer, perdón. Un momento. Ay, ya. Está totalmente dilatada la vejiga. Pero miren también, por ejemplo, cómo es que está llegando como tal al sistema colector superior. Está llegando, pero no hay dilatación, solamente hay una gran dilatación de la vejiga, hay una mega vejiga, ¿verdad? Luego está el grado 3 donde sí hay una dilatación leve y leve a moderada del uréter y de la pelvis renal. Hay una pequeña dilatación. En este caso no se dilata absolutamente nada. Y en este caso solamente acá alcanza un poco del uréter o nada, el grado 1. Mientras que el grado 2 ya va a ser una dilatación mucho más grande y en este caso ya va a haber una tortuosidad de los uréteres. Ya hay un daño bastante, esto ya es más crónico, ¿no? Hay una atrofia parenquimatosa, entonces esto ya es un grado 4. Y finalmente el grado 5 donde prácticamente no se diferencia nada, el reflujo es masivo y no se diferencia absolutamente nada del uréter y el sistema pilocalicial es totalmente irreconocible. Estos ya son grados de severidad que se puede diagnosticar con una cistografía retrógrada miccional, ¿no? Y finalmente está la uretrocistografía retrógrada, ¿ok?
En este caso es cistografía y este es uretrocistografía. En este caso la punción va a ser directamente en la vejiga y en este caso va a ser por fuera. En este caso sí se va a utilizar con sonda vesical en la zona bueno, en la punta del pene para inyectar la sustancia de contraste. Va a ser diferente a una cistografía como tal, clásica, donde se utiliza el cistógrafo y demás, ¿no? En este caso se utiliza la sonda. ¿Ok? También es un contraste yodado y esto va a ser principalmente para la evaluación de la uretra. Ya la uretra puede tener complicaciones, puede tener patologías como por ejemplo las estenosis. Existen enfermedades estenóticas de la uretra. No solo eso, sino los traumas. ¿Ya? Los traumas de la uretra son bastante comunes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen, o sea, recuerden que existen dos partes, dos partes en la uretra, ¿no? La uretra anterior y la uretra posterior. En el caso de los hombres, por ejemplo, o en el caso de las mujeres, puede ser en cualquiera de los dos, puede haber traumas por pacientes politraumatizados que se terminan fracturando la pelvis, el coxis, se terminan fracturando. Y a ese nivel, por ejemplo, puede terminarte generando una uretrorragia, sangre. ¿Por qué? Porque termina lacerando la uretra posterior. Esa es la causa más frecuente de laceración o de lesión de uretra posterior. Pero, por ejemplo, un niño que está jugando no sé, en una baranda, ¿no? Así deslizándose, se termina cayendo y se termina generando una caída en ahorcajada, por ejemplo, se termina fracturando los cuerpos cavernosos del pene, ¿no? Lamentablemente, y termina lacerando también la, la uretra anterior. Es por eso que hay que tener en cuenta siempre esta técnica. Esta ya la utiliza un urólogo netamente, pero te puede diagnosticar estenosis, fístulas, te puede diagnosticar sangrados, causas de hematuria a este nivel, etcétera. Entonces recuerden que se tiene la anterior y se tiene la posterior. En la posterior está la prostática y la membranosa. En la anterior está la vulvar y la peniana. ¿Ya? En el caso de los hombres, principalmente la peniana. En el caso de las mujeres, solamente la vulvar y no se tiene, y la vulvar y la membranosa, no se tiene ni siquiera la prostática. ¿Ya? Por eso yo les digo más que nada en hombres, porque en hombres es un poco más difícil de reconocerlo. ¿Ya? Pero básicamente es esto. Son 5 técnicas, entonces, todas van a ser técnicas yodadas y nada, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Principalmente por los diagnósticos de uretrorragia y estenosis. Existen muchas causas de estenosis. Antes, por ejemplo, en pacientes jóvenes se tenía la estenosis postgonocócica, postgonorrea, ¿no? Entonces, hoy en día, pues con las formas de cuidado que ya se tiene, eso ya ha disminuido, pero igual de todas formas puede estar dentro del diagnóstico diferencial, ¿ok? Y demás. Y ruptura ureteral, lo que les decía, ¿no? Si un paciente se fractura la coxis por un traumatismo fuerte, estos pacientes tienen gran riesgo de laceración de la uretra posterior. Pero si un paciente se cae, por ejemplo, ¿no? En ahorcajadas, ¿no? No sé, en una baranda, ya este paciente tiene riesgo de fractura, bueno, fractura de pene y por lo tanto una laceración de la uretra anterior. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver la ecografía. La ecografía va a ser la primera técnica de elección al momento de evaluar el riñón. No solamente el riñón, sino también evalúa el uréter, la vejiga. También te puede ver un poco la próstata, ¿ya? La próstata también te la puede evaluar. Entonces la ecografía tiene gran valor diagnóstico. No solamente eso, sino que también te puede evaluar la vesícula seminal incluso. Entonces, como les digo, gran valor diagnóstico. Eso se utiliza también para ver la diferenciación corticomedular, que varía dependiendo la edad del paciente. Por ejemplo, en un neonato que se nace con una gran cantidad de nefronas y que conforme va pasando el tiempo, las nefronas van a ir disminuyendo y se va generando como tal al momento de la senectud la disminución como tal de diferenciación corticomedular, la alteración de los cálices renales, etcétera, ¿no? Entonces es totalmente diferente dependiendo del paciente que estén viendo, ¿ya? Porque uno nace con bastantes neuronas, pero con la edad estas van disminuyendo y no se regeneran, ¿ok? Entonces, la ecografía tiene sus indicaciones, las malformaciones o variantes anatómicas. También la hematuria, un quiste renal se va a diagnosticar con ecografía. Recuerden, va a ser una bola totalmente negra, ¿no? Totalmente negra. No estoy diciendo oscura, estoy diciendo totalmente negra. Eso ya es un quiste. ¿Por qué? Porque si es oscura puede ser un tumor y ya ahí se complementa con una urotem, por ejemplo, ¿no? También puede ser indicada en la tuberculosis para ver el grado de daño que haya. Cuando ustedes escuchen tuberculosis, siempre asócienlo a cualquier daño que pueda existir.
Por ejemplo, en el caso de la ecografía, la TB renal, va a ser la primera causa de TB extrapulmonar en el mundo. Entonces, es la segunda ubicación más frecuente de aparición de TB. ¿Ya? Entonces, qué puede ocurrir? Puede haber reflujo, puede haber tortuosidad de los uréteres, puede haber fístulas, hay fistulaciones bastante fuertes, horrendas, hay también fuga de contraste, etcétera. Todo eso te puede causar tuberculosis, agrandamiento, atrofia, etcétera, calcificaciones y demás, ¿no? Entonces, también es importante hacer un ecodoppler, ¿no? Para evaluar la irrigación sanguínea, principalmente ante la sospecha tal vez de una trombosis de arteria renal, de vena renal, etcétera. Es importante esta ecografía Doppler. ¿Por qué? Porque estos tipos de enfermedades como la trombosis y demás, o afectación de esa vena por extrínseca por un tumor, te puede generar una insuficiencia renal aguda, ¿no? No se olviden, prerrenal principalmente. También se puede realizar en pacientes que, no sé, tal vez que están bien deshidratados, pero que no, aún no debutan con enfermedad renal aguda para ver si es que tiene riesgo o no, ¿ya? Igualmente acá. Se usa ese ecodoppler, se puede utilizar para eso principalmente. Pero realmente el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda no va a ser con ecodoppler, ¿ya? A no ser de que sea una trombosis, quieras descartar eso, sí le vas a hacer un ecodoppler, ¿no? Pero si quieres, o sea, diagnosticar como tal una IRA, le vas a pedir obviamente los exámenes de sangre, ¿no? Que se tienen, ¿no? Con los elementos asuados, ¿no? Creatinina, urea y demás. Y tasa de filtración glomerular por sobre todo, ¿no? Ecodoppler color. Ya. Esta es la ecografía, recuerden, ¿no? El paciente tiene que estar con los brazos totalmente extendidos hacia arriba, ¿no? Dependiendo del riñón que estés evaluando para poder elevar como tal la grasa que se encuentra a este nivel y puedas ver mucho mejor cómo se ve el riñón. ¿Ok? Ahora, esto es importante al momento de evaluar tal vez la vejiga, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ves la vejiga también vas a poder ver la próstata, ¿ya? Y la próstata puede estar elevada de tamaño, puede estar irregular, puede tener comportamiento necrótico, puede tener un quiste, puede tener una fístula, etcétera. Y es importante entonces evaluar la, ve- la, la próstata, se me olvidó el nombre, perdón. Entonces, la ecografía te puede evaluar la próstata tranquilamente. Bueno, esta es la diferenciación corticomedular. También te puede generar este tipo de lesiones que es la nefropatía difusa, ya que lo vamos a ver después. Y bueno, este es importantísimo también. ¿Por qué? Porque te puede evaluar también la vesícula seminal, que yo le llamo el signo de la corbata Michi, ¿no? El signo de la corbata Michi es la vesícula seminal. También es importantísimo porque esto va a desembocar a nivel de la uretra, ¿no? En el verum montanum, casi llegando a la vejiga, ¿no? Entonces, cuando hay afectación de esta vesícula seminal, también puede estar de la mano con afectación de la próstata y demás. Entonces, puedes generarte una infección urinaria por vía canalicular, ¿no? Porque desemboca en la vía urinaria a ese nivel, en el verum montanum, a nivel de la uretra, y termina generando esa infección generalizada del sistema uroexcretor, ¿no? En pacientes con enfermedades, con conductas de riesgo, ¿no? Principalmente en aquellos, em, o sea, los factores de riesgo van a ser, la mala higiene principalmente o el sexo contra natura, ¿no? Bien, esta es la nefropatía difusa que les mencionaba, ¿no? Que hay un aumento de la coagenicidad difusa del riñón, pero no hay un aumento de la dilatación como tal de las cálices renales, ¿no? También se puede tener una hidronefrosis, esto me refiero con hidronefrosis, esta es una cáliz normal, ¿no? Una cáliz normal. Pero miren esta cáliz, todo está totalmente dilatado. Esto significa que está lleno de orina. Este es hidronefrosis, ¿no? Eso significa que hay una obstrucción más abajo. Puede estar en el uréter, puede estar en la vejiga, etcétera. ¿Ya? Hay una obstrucción. Entonces se tiene que descartar dónde está, se tiene que encontrar dónde está la obstrucción, ¿no? Y bueno, también se pueden encontrar los litos que van a ser hiperrefringentes estos litos, pero te van a dar una sombra acústica posterior anecogénica. Ya es la litiasis renal, que no solamente está al nivel del riñón, sino que puede estar en el resto del sistema uroexcretor. ¿Ya? Entonces tenemos la Urotem. La Urotem es obviamente una tomografía aplicada netamente al sistema uroexcretor, ¿ya? Solamente te muestra el sistema excretor
y es de alta sensibilidad y especificidad, proporciona información detallada. Solamente está por detrás de la resonancia, pero la resonancia está más, es muy cara, entonces la que más se tiene a la mano va a ser el Uroteme, es por eso que se las muestro, y también porque según la teoría va a tener 4 fases, ¿no? Y estas fases son muy preguntadas, y esto sí, sí o sí quiero que los tengan bien presentes al momento de hacer su examen, las 4 fases. La primera fase es la sin contraste o también llamada la fase simple. Esta fase sin contraste, recuerden, cuando le pides una tomografía sin contraste es para detectar cálculos. Eso sí, nunca lo olviden, quieren detectar cálculos, siempre pídanle una Eurotem sin contraste, por favor. Si es que ustedes marcan con contraste, me dejan mal. Pídanle sin contraste, ¿ya? Los cálculos, ¿por qué? Porque si ustedes le ponen contraste, no van a llegar al diagnóstico certero porque les pueden confundir. Se puede confundir tranquilamente con la grasa perirrenal o incluso con la misma masa renal. Entonces, no se utiliza contraste, ¿ya? Miren, estos son los cálculos. En algo sin contraste no se está pintando ni siquiera la vértebra, nada se está pintando. Y pues ves estos cálculos que en su mayoría, el 60% de los cálculos van a ser cálcicos por oxalato de calcio. Entonces se van a ver así de hiperdensos. ¿Ya? En algunos casos no se van a ver así de esta forma, ¿no? Depende mucho de la composición del cálculo. Pero bueno, esto es lo básico que deben saber de la primera fase. Esta es la primera fase. Luego se tiene también la fase arterial o córtico-medular. En este caso se va a tomar 25 a 50 minutos, bueno, 50 segundos, perdón, posterior al contraste endovenoso. Acá también utilizas contraste yodado. Y ahí esto básicamente es para prequirúrgico y pretransplante. ¿Ya? Básicamente es para eso, o sea, no es para mucho más. No les van a preguntar, bueno, por ahí les pueden poner una imagen de urotemi y preguntarle qué fase es, pero lo más frecuente es que les pidan esta, o sea, que les pongan esta. O sea, les ponen esta imagen y y les preguntan qué fase del urotemi es. Y si ustedes ven cálculos, ya directamente digan la fase simple y demás, ¿no? Porque esto ya es un poco menos, o sea, menos preguntada realmente. Pero tiene otras fases, por ejemplo, vamos a ver después, esas son las indicaciones, las litiasis, tumores, lesiones, neoplasias, pero estas son las contraindicaciones. Son similares, por no decir las mismas, que de los estudios contrastados. A una paciente embarazada no le puedes realizar un Orotem porque es muy eh, ionizante. Es por eso que se prefiere otras técnicas de imágenes como la resonancia. Estas pacientes embarazadas, sí, está contraindicado total. Ahí sí ya le tienes que pedir la resonancia, pues, caballero nomás. Tienes que pedirle la resonancia. Igualmente la alergia al contraste, insuficiencia renal, mieloma, etcétera, ¿no? Que por esa misma insuficiencia renal que tienen y hipersensibilidad, pues va a ser una contraindicación absoluta como tal. Y el hipertiroidismo porque puede desencadenar incluso tormenta tiroidea o agudizar como tal el cuadro de hipertiroidismo tratado que posiblemente tenga un paciente, ¿no? Y demás. Bueno, estas son las dos primeras fases. La fase simple, sin contraste, antes de la inyección del contraste, ¿no? Obviamente. Y esta es la fase arterial, 25 a 50 segundos posterior a la inyección al contraste. Vemos, ¿ya? La primera para los cálculos, la segunda para el estudio prequirúrgico y pretrasplante. Luego está la fase nefrográfica, en este caso es para tumores. Nefrográfica, tumores. Siempre acuérdense los dos nombres. Les pueden venir fase simple o fase sin contraste, o le puede poner fase arterial o fase córtico-medular. Bueno, en este caso es una, ¿no? La fase nefrográfica, que es netamente para los tumores renales, ¿ok? 70 a 120 segundos posterior al contraste. Y bueno, básicamente se puede ver de esta forma, pero como les digo, la más frecuente imagen que les pueden poner en el examen va a ser esta, sin contraste. Con contraste, mira cómo se pinta el riñón, mira cómo se pintan las vértebras y demás. Acá es sin contraste, ¿ok? Les pueden poner esa imagen, pero de ahí va a ser más teórico. Le van a preguntar, ¿la fase nefrográfica sirve para, no sé, cálculos renales? Falso, ustedes dicen, ¿no? ¿Sirve para tumores de urotelio? Falsos, ¿no? ¿Sirve para tumores renales? Y lo marcan como verdadero, ¿no? Y demás. Entonces, solamente eso les van a preguntar de esto, ¿no? Sí o sí, memorícense, conozcan los dos nombres de cada una de las fases, ¿ok? Y los segundos, posterior al contraste endovenoso también. En este caso es la pilográfica o de excreción, que es para patología de urotelio, tumores de urotelio, que principalmente se ubica este sistema urotelial, bueno, este urotelio, este tejido urotelial, se ubica a nivel del tercio proximal del,
del uréter y también en todo el riñón. ¿Ok? Entonces, esa patología te lo puede dar. Por ahí, esta imagen también te pueden poner, que tiene como que esta formación media globulosa del hígado y demás, pero esta es menos frecuente. La más frecuente va a ser la primera, la fase sin contraste, ¿ya? Pero sí, la teoría que les han puesto, eso sí, conózcanla, 100%, ¿ok? Por ejemplo, les ponen, ¿cuál es la mejor fase para evaluar tumores renales? Y les ponen todas estas, ¿no? Todas estas. Y ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál es la fase que evalúa mejor patología de urotelo igualmente? ¿Ya? Importante. Y bueno, la resonancia magnética, que es mucho más sensible que el Eurotem, realmente, pero en este caso tiene menos resolución espacial, pero es más sensible, eso sí, ¿ya? Tiene alto detalle anatómico, es más sensible, pero menos resolución espacial. No vas a ver todo así al 100%, sino que tienes que tomarle muchas más imágenes, que un Eurotema en sí, ¿ya? Entonces, las indicaciones van a ser embarazadas con patología, como les decía, ¿no? Las embarazadas no le vas a hacer un Eurotem porque es una técnica muy ionizante. Es por eso que directamente le pides una resonancia magnética. Si le pides un Eurotem, fuiste, ¿no? O sea, básicamente es una contraindicación absoluta y incluso puedes recibir demandas, ¿no? Por hacerle esa técnica a esta paciente. Luego también para el estudio anatómico de donantes y de pacientes trasplantados, la resonancia magnética porque ayuda para el pre y postquirúrgico incluso, ¿ya? Para malformaciones congénitas y el estadiaje de un tumor, ¿ya? Entonces, lo principal es para pacientes embarazadas y para estadiar un tumor, ¿ok? Y estas son las contraindicaciones. En este caso ya es diferente. Todo paciente que tenga prótesis metálicas no puede ser sometido a una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque utiliza campos magnéticos. Entonces, y estos campos magnéticos son de alta fuerza. Entonces pueden volar incluso estas prótesis metálicas y puedes causar muchísimo daño, muchísimo dolor al paciente. Entonces son contraindicaciones absolutas. Obviamente otra contraindicación puede ser la negativa del paciente. No, no quiero una resonancia, yo quiero un Orotem, que no sé qué, he leído por ahí que es tal, a pesar de que tú le explicas que no es lo ideal para ti, que no sé qué, y él aún si quiere, ya le pides, le haces su consentimiento informado y demás. También está la claustrofobia, recuerden, tanto en el Urotem como en la resonancia lo vas a introducir a un túnel. En el caso del Urotem se le denomina el gantry, ¿no? En el caso de la resonancia no se le denomina gantry, se le denomina túnel simplemente. ¿Ya? También marca pasos e insuficiencia renal en algunos casos, pero ese ya es una contraindicación relativa, ¿no? Porque el gadolinio no es que mucho afecte los casos de insuficiencia renal, mientras que el yodo sí, contraste yodado sí, el gadolinio no. Y bien, esta es bueno, como les decía, tiene menos resolución espacial, ¿verdad? O sea, prácticamente no se va a ver más que esto, ¿ok? Puedes ver litos también, miren cómo posiblemente a este nivel hay un pequeño lito y demás. O sea, principalmente es para ver, claro, imágenes que no terminan de ser concluyentes con las anteriores técnicas de imágenes que ya vimos y también para estadificar tumores. Los tumores en esos casos siempre van a ser los más importantes para evaluar. Entonces, miren, por ejemplo, ese es el tumor que les digo, ¿no? Ay, perdón. Miren este tumor que está comprimiendo este uréter derecho y esto hace de que el sistema epilocalicial derecho se dilate, no haya una hidronefrosis. Es la diferencia entre una, bueno, o sea, básicamente vas a poder tener alto detalle anatómico y ver la compresión tal vez o el compromiso de otras estructuras adyacentes, como por ejemplo acá, ¿no? Y demás, como una resonancia magnética. Bien, vamos a ver un poco de alteraciones congénitas. Las alteraciones congénitas se tiene, por ejemplo, el riñón en herradura, que esto sí les van a preguntar posiblemente, que es de las más frecuentes y que se une por los polos inferiores, no los polos superiores. Ya son los inferiores los que se van a unir, bueno, por donde se van a unir, en este caso del riñón en herradura. Ese riñón en herradura, pues no tiene patología como tal en sí, salvo algunas complicaciones, como por ejemplo, si es que tienes una pilonefritis de un lado, se puede pasar al otro lado sin ningún problema porque están comunicadas, están vascularizadas y demás. Ambas tienen su propio uréter y demás, entonces los pacientes no suelen tener patología a no ser de que se complique pero igual aún así es frecuente, ¿no? Es infrecuente. Miren, esta sí se diagnostica con una resonancia, con una Urotem también.
Con una ecografía no lo vas a poder ver mucho, con una resonancia sí lo diagnosticas y demás. Ahora, la indicación no es operarlo. Operándolo puedes tener más riesgo de complicaciones. O sea, normalmente es que sea así, ¿no? Y que se quede como un factor de riesgo, ¿no? Tal vez que si es que se complica con una pielonefritis más adelante, que sea un factor de riesgo y no mandarlo a casa, ¿no? Sino tenerlo en el hospital así mucho más tiempo y tener más consideración en esos pacientes, ¿no? Es la única condición, pero realmente sintomatología clínica no van a tener, ¿ok? No van a tener. Miren cómo se une por los polos inferiores, no se olviden. Luego está la genesia renal. Este es principalmente cuando no hay un riñón, que puede ser uni en un lado o bilateral en ambos lados. Recuerden, un paciente puede vivir sin un riñón, sí, puede vivir con uno, pero si es que ambos están ausentes, ya es incompatible con la vida. El paciente no va a nacer y va a morir ahí nomás, es que no nace muerto, ¿no? Entonces, el factor de riesgo principal para genesia renal va a ser el oligohidramnio severo, es decir, poco o poca cantidad de líquido amniótico. Eso lo vamos a ver cuando veamos obstetricia, ¿no? En la segunda parte, bueno, en la parte del final. El oligohidramnios, poca cantidad de líquido amniótico. Y son obviamente mal pronóstico, ¿no? Principalmente cuando son bilateral. Eso ya es causa como tal de muerte en los pacientes, ¿no? Uno puede vivir con un riñón, sí, puede vivir con un riñón, ¿no? Pero ese riñón va a trabajar el doble, se desgasta y al final vas a terminar necesitando un trasplante del riñón, ¿no? Va a trabajar el doble, ¿no? Y ante las patologías que se encuentren a nivel del riñón, te afecta a uno y, pucha, es esta indicación directamente de hospitalización, incluso puede llegar a UCI tranquilamente el paciente, porque no tiene otro riñón que esté compensando como tal la patología, simplemente se queda con uno y este está el enfermo, entonces se daña, incluso en etapas jóvenes, bueno, en edades jóvenes los pacientes pueden requerir trasplante del riñón, ¿no? Miren, no hay riñón derecho, no hay riñón derecho. Igualmente en una resonancia, ¿no? También puedes utilizar una resonancia donde no hay riñón derecho, acá sí hay riñón izquierdo y demás, ¿no? No hay riñón derecho. Y pues ese es el oligohidramnios. Normalmente obviamente cuando haces un control prenatal, haces una ecografía porque la ecografía no es teratogénica, no utilizas radiación, ¿no? La ultrasonografía solo utiliza, como su nombre lo dice, sonidos, vibración. Es por eso de que se utiliza en el control prenatal. Normalmente cuando ustedes cuando tratan de ver cómo se encuentra el feto, van a ver como que un espacio negro que lo engloba, ¿ya? Normalmente. Pero cuando no hay esto, significa que no hay líquido amniótico. Ese espacio negro viene a ser el líquido amniótico que permite la movilización del paciente, el correcto desarrollo, es ahí por donde se nutre también el paciente, etcétera, ¿no? Bueno, el feto, etcétera. Entonces, cuando no tiene esa capa negrita que ven acá, significa que es un olividramnios. El paciente, bueno, el feto va a estar pegado como tal a la bolsa, ¿no? Pues donde está ahí recluido, ¿no? Hasta que el paciente nazca. Y es por eso que el paciente puede nacer con deformidades, puede nacer con alteraciones de la formación, etcétera, ¿no? Principalmente está en las alteraciones congénicas del sistema uroexcretor, pero también puede venir con alteraciones del sistema nervioso central, tranquilamente por oligohidramnios. Ya cuando se habla de polidramnios, es diferente. Ahí se agrega, por ejemplo, las patologías congénitas del sistema gastrointestinal. Pero en caso de oligodramnios es eso, ¿no? Del uroexcretor, pero también del sistema nervioso, ¿no? En algunos casos. Pero no, como les digo, es variable, no hay algo 100% seguro. Puede también aparecer otras malformaciones congénitas, ¿no? ¿Qué más se tiene? Se tiene la tosis renal o nefroptosis, como les mencionaba, es un riñón que se cayó, que se desprendió de su ubicación habitual y se puede diagnosticar con una tomografía, una resonancia. Ven un riñón derecho, perdón, un riñón izquierdo que está totalmente caído. En condiciones normales, el riñón derecho, ¿no? Va a estar más disminuido que el riñón izquierdo. En este caso, el riñón izquierdo está totalmente caído, ¿verdad? Esto es patológico. Igualmente, el riñón derecho está un poco caído, ¿no? Ven acá. Ya en una radiografía los pueden diagnosticar. Sí, miren, por ejemplo, esta forma de habichuelita que está acá, escondidito. Eso significa que el riñón se ha caído igualmente. Pero, les repito, la tomografía va a ser mucho más sensible, ¿ya? Que una radiografía simple. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿no? El doble sistema pilocalicial no tiene patología como tal, es decir, no te va a causar sintomatología.
Ya, eso es lo bueno de, de las, de estas alteraciones congénitas. Las únicas que van a tener sintomatología va a ser esta tosis y va a ser la genesia renal. El riñón en herradura y el doble sistema pilocalicial no lo van a tener, no van a tener, no van a tener alteración. Es decir, de un riñón va a salir dos uréteres y de otro riñón va a salir dos uréteres. O sea, vas a tener doble sistema pilocalicial. O sea, puede ser de un solo riñón o puede ser de ambos riñones. Puedes tener tres uréteres o puedes tener cuatro. ¿Por qué? Porque si es unilateral vas a tener dos en un lado y uno en el otro, ¿verdad? Eso lo hace que sean tres. Pero puede ser bilateral, dos en un lado y dos en el otro. Tienes cuatro. O sea, entonces es variable. Es muy común y les repito, no tiene patología estos pacientes. Van a vivir con normalidad. Perdón. Van a vivir con normalidad, ¿ok? Se puede diagnosticar con una tomografía, ¿no? También se puede diagnosticar con una resonancia. Bueno, acá no se va a ver mucho, miren, por ejemplo, una pelvis, otra pelvis, pero realmente la ecografía no es mucho, no va a servir mucho. Normalmente son hallazgos incidentales ante el estudio de tal vez otra patología, ¿no? En el abdomen, ¿no? Entonces puedes tener acá, a ver, vamos a ver un pequeño zoom. Puedes tener acá un uréter y acá otro, ¿no? Tienes un uréter y otro uréter. Entonces es un doble sistema pilocalicial. Debo tener otra imagen. Acá está muchísimo mejor. Miren, a ver, pequeño zoom. Miren, tienes acá uno que sale y se divide en dos, ¿verdad? Se divide en dos. Y mira, por ejemplo, acá tienes un uréter y tienes otro. Ese es un doble sistema pilocalicial completo, o sea, es decir, bilateral. Y les repito, los pacientes no tienen alteración, no tienen ninguna patología en estos casos. Mientras que la ectopia renal no solamente va a ser la alteración de la ubicación, sino también va a ser una alteración de los vasos sanguíneos y también del tejido, porque normalmente predispone a la displasia y la aparición próxima de de carcinoma, ¿no? De cualquier tipo, a nivel renal. Entonces, miren, se cambia de ubicación, altera como tal la morfología de los cálices renales, etcétera, ¿no? Tiene diferente vascularización que el riñón derecho y demás diversa forma, etcétera, y tiene, o sea, tiene anomalías vasculares, es displásico, es pequeño en la mayoría de los casos. ¿Ya? Displásico, ¿por qué? Porque básicamente se altera el material genético de estas células y termina siendo predisponente de un carcinoma más adelante. Es la principal diferencia que se tiene de una tosis renal. Ahora, Ana, imagenológicamente no siempre se van a descartar. Ahí ya se puede descartar también con una biopsia y demás, ¿no? Para descartar una con la otra. Pero aparte también la clínica. O sea, la clínica. Si un paciente está politraumatizado y le sale que tiene un riñón caído, pues pienses en una tosis en lugar de una ectopia. Pero si un paciente nace con esto, ¿no? Debuta con un cáncer y ves que su riñón está más disminuido, no le habían hecho técnicas de imágenes antes para ver que estaba así de caído y de chiquito, ya pues piensan en una ectopia, ¿no? Y demás. Es la principal diferencia, ¿no? Miren, por ejemplo, esta viene a ser los vasos, el sistema bilocalicial de un riñón y este viene a ser el otro. Miren cómo incluso está deformado, está doblado hacia el centro, etcétera, del riñón derecho. Está muy caído. Está muy hacia la línea media. Bien, en caso de los inflamatorios se tiene la pielonefritis aguda y la crónica. Recuerden, aguda siempre, rechonchito, inflamación de la grasa perirenal, y aumento de tamaño. Eso es básicamente la aguda. No traten de complicarse mucho con el resto de los signos, ¿ya? Porque básicamente va a ser, como les digo, la densidad como tal va a ser heterogénea, ¿ya? Las papilas van a ser hiperecogénicas, se aumenta generalmente la ecogenicidad renal, también puede haber un engrosamiento, en este caso del urotelio, ¿ya? Pero realmente la pielonefritis aguda va a ser más que nada diagnosticada o no con una ecografía, sino con una tomografía. En la tomografía ustedes van a ver, por ejemplo, el riñón que va a estar agrandado, va a estar edematizado y la grasa perirenal, miren cómo está inflamada también. ¿Ya? Entonces, cuando sospechan de una pielonefritis aguda, háganle una ecografía, sí, pero para descartar una piedrita que esté generando una obstrucción y una posterior infección del cuadro. Pero si quieren diagnosticar solamente la pielonefritis y no tienes sospecha de una piedra, ya ahí sí por ejemplo, el paciente orina bien, ¿no? Por ambos lados, no tiene ningún problema, etcétera. Solamente tiene fiebre, dolor abdominal y el foco es renal del sistema, o sea, de la orina. Entonces,
directamente le pides una tomografía. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se complica, bueno, esta pielonefritis puede ser también por bacterias anaerobias, entonces puede ser una pielonefritis enfisematosa, y estas enfisematosas incluso se solucionan en algunos casos con la nefrectomía, ya no se puede recuperar ese riñón, entonces evita que se llegue a ese nivel todavía. Mientras que se tiene la pielonefritis crónica, que en este caso, como su nombre lo dice, como es crónica, se calcifica, disminuye de tamaño, o sea, es atrófico, ¿no? Básicamente es eso, disminuye el volumen renal, es atrófico y se vuelve totalmente irregular. Vamos a verlo en una tomografía mucho mejor. Ya en una tomografía, miren cómo el riñón está más chiquito que el riñón izquierdo, ¿no? Riñón derecho más chiquito y demás. Acá se ve mucho mejor. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, o con pilonefritis crónica, pueden tener esta forma, ¿ya? Esta forma. Miren, prácticamente el riñón está totalmente irregular, está totalmente atrófico, ¿ok? Esos pacientes también pueden ser, no sé, algunos pacientes diabéticos de larga data con nefropatía diabética, ¿no? Tranquilamente pueden tener esto, principalmente en aquellas fases de nefropatía diabética que no son las primeras. Bueno, la primera, ¿no? La primera es una hiperfiltración glomerular que hace que el riñón afectado se vea totalmente grande, gordito, ¿no? Y ya en las fases posteriores ya es una atrofia generalizada como tal, como ven acá, ¿no? Así puede ser tranquilamente un riñón diabético, ¿no? Bien, ¿no pasa? Ya, sí pasa. También se tiene el absceso renal. El absceso no es lo mismo a quiste, ojo, y acá vamos a ver la diferencia. El quiste renal, recuerden, va a ser una imagen totalmente negra, totalmente bien delimitada, ¿ya? Ojo, bien delimitada, un círculo perfecto o un óvalo perfecto. Eso es el quiste. Mientras que el absceso renal va a ser, si bien es cierto, totalmente anecogénico, ¿sí? Porque está lleno de pus, agua, tiene la misma densidad, ¿no? Pues está totalmente anecogénico, pero los bordes son irregulares. Es la diferencia. Si ustedes ven una imagen totalmente negra, pero irregular, es un absceso, ¿ya? Es un absceso, ¿no? Directamente, es un absceso. Pero si ven una imagen que es regular, un círculo así bien bonito, bien delimitado, ya ustedes piensan que es un quiste. Y ahí sí, por favor, no se pueden equivocar tampoco, ¿ya? El quiste se va a ver bien delimitadito, totalmente negro. Ambos tienen el interior totalmente negro, ¿ok? Mientras que se tiene, por otro lado, la tuberculosis renal, que les decía que deben asociarlo a toda aparición patológica que pueden imaginarse, ¿ya? No se va a diagnosticar con ninguna técnica de imagen, de hecho, se puede tener la sospecha clínica, sí, pero se va a terminar diagnosticando con otras técnicas, ¿no? Como las biopsias, como el BK en orina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puedes encontrar en una TB renal? Calcificaciones, estenosis, necrosis, irregularidades del borde, hidrocalicosis, reflujo, etcétera. Lo que les decía, ¿no? Lo que les decía, miren esta hidrocalicosis, ¿no? Hidrocalicosis, fuga de contraste incluso en algunos casos. Este ya es una este, uretrocistografía retrógrada, ¿no? Miren, incluso acá, ¿no? Como hay estenosis también de este sistema epilocalicial. Igualmente acá, esta es una tomografía, cómo termina atrofiando el riñón. El riñón está totalmente chiquito, tiene comportamiento necrótico, ¿ya? Tiene comportamiento necrótico y demás. Y bueno, otras patologías se tiene la uropatía obstructiva, que la primera técnica de imagen a utilizar va a ser la ecografía para descartar los cálculos principalmente y ver si es que existe algún tumorcito y demás. Pero la tomografía va a ser mucho más sensible en estos casos. También se hace el tacto rectal para ver si es que la próstata está agrandada en el caso de un varón, ¿no? Mayor de 45 años, 50 años, se le tiene que hacer el TR, el tacto rectal y demás, ¿no? Se puede diagnosticar con resonancia también mucho mejor, pero es mucho más cara, entonces por eso se prefiere la tomografía en esos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, este pequeño lito que se ve acá a este nivel, se tiene que hacer para diagnosticar estos litos una tomografía sin contraste, un Eurotem en fase simple o en sin contraste. Y la hidrocalicosis que se diagnostica netamente, bueno, netamente, ¿no? Con una ecografía, pero también lo vas a poder ver con una tomografía, ¿no? Los cálices, miren, estos cálices totalmente normales del riñón izquierdo y estos cálices totalmente rechonchitos, gruesos del riñón derecho. Igualmente acá, ¿no? Con una ecografía básicamente es lo más fácil. Hacerle una ecografía y ya diagnosticas una hidrocalicosis.
Igualmente acá miren los cálices renales como están bien delimitaditos, ¿no? ¿Cómo sé que es un cálice y no es un quiste? Por obviamente los bordes, pero también que está bien delimitado también la corteza de Gleason, que es la que la delimita de los cálices, ¿no? Y demás. En el caso de un quiste no respeta ni siquiera los bordes, ¿no? Va directamente, es grande, etcétera. Igualmente en la poliquistosis. Y bueno, bueno, es básicamente más de lo mismo. Hidronefrosis, que no solo es la dilatación de los cálices, sino prácticamente toda la microestructura interna del riñón, también las papilas y la pelvis, y se obstruye a nivel de la unión de la pelvis con el uréter, ¿no? Es decir, de la pelvis, ¿no? Básicamente donde se une con el uréter proximal. De ahí eso genera prácticamente toda la dilatación del riñón, por orina, obviamente, ¿no? Se dilata la pelvis, se dilata los cálices y las papilas. ¿Ya? También se ve, miren, como una forma treboloide al momento de hacer una tomografía. Pero con con la ecografía basta y sobra, ¿no? Si diagnosticas también la causa con la ecografía, basta. Viste tal vez acá una pequeña, un pequeño lito, pues basta y sobra, realmente. Igualmente acá, ¿no? Ecografía. Y bueno, la hidroureteronefrosis que te afecta, si bien es cierto, pelvis, cálices y papilas, pero también te va a afectar el uréter proximal, ¿ya? Eso sí, es lo único. Te afecta el uréter proximal, ¿ok? Mira, por un cáliz, ¿no? Pues bueno, por una piedrita, ¿no? ¿Por qué sé que es una piedrita? Porque tiene sombra acústica, ¿ok? Básicamente es eso. Bueno, la megavejiga, que es el aumento o la dilatación excesiva de la vejiga, porque se llena de orina, ¿no? También se puede diagnosticar con una ecografía. Y el quiste renal simple que les mencionaba, que es una imagen anecogénica, que tiene la pared bien delimitada, pero que no respeta como tal las paredes ni las dimensiones de la corteza del riñón, que les decía, miren este gran quiste, este nivel, igualmente acá, ¿no? Igualmente acá, no respeta las dimensiones. Si fuera una hidrocalicosis, por ejemplo, o una hidronefrosis, las dilataciones serían hacia adentro y se vería bien delimitadito, grande, pero bien delimitadito. En este caso no respeta, ¿verdad? No respeta. Igualmente acá, ¿no? Acá y demás. Lo mismo en poliquistosis renal, no terminando, ¿ya? Y el angiomiolipoma, que es un tumor benigno, que la tomografía es muy específico para poder diagnosticarlo realmente. Pero les repito, todos los lipomas, todos los cánceres que ustedes vean o tumores, siempre se van a diagnosticar con biopsias, ¿ok? Oncocitoma renal, que es una benigni rara, es sólida y diagnóstica netamente histológica, solo para que vean cómo es que se termina viendo. Y finalmente el cistoderoma renal, que ese sí tiene una estructura bastante interesante y que pueden preguntarle en forma de imagen, que es la estructura multilobulada. ¿Ya? Multilobulada e incluso tabicada, tiene tabiques finos, ¿ok? Tiene tabiques finos que son sangrantes, obviamente. ¿Ya? Eso es común en bueno, el oncocitoma es común en los niños, ¿ya? El cistodenoma también en niños y adultos. Con el adenocarcinoma renal también, que es un cáncer hereditario, comportamiento hemorrágico. No voy a entrar mucho a detalle de esto porque recuerden que los cánceres son diagnosticados con biopsia, pero siempre tengan en cuenta de los signos tal vez de malignidad que les digo, los bordes irregulares, el comportamiento heterogéneo que puede ser necrohemorrágico, etcétera, ¿no? Y el tumor de Wilms, que es el más frecuente en niños, ¿ya? Que es el más frecuente en niños, que te invade prácticamente todo el peritoneo, ¿ya? Ahora, para evaluar el retroperitoneo no les van a preguntar más que la técnica gold estándar para el estudio. Ya recuerden que el retroperitoneo te abarca muchos órganos importantes, como las glándulas suprarrenales y los riñones, pero también los vasos grandes, como la cava inferior, la aorta, y una parte del recto, del esófago torácico también. Pero no solo eso, sino también el páncreas. ¿Ya? El páncreas también te lo va a estar en el espacio retroperitoneo. Entonces el retroperitoneo se va a ver de esta forma, ¿no? Este va a ser parte del peritoneo y todo lo que está acá detrás va a ser el retroperitoneo. Entonces, ¿cuál va a ser la única imagen que te va a dar con lujo de detalle esto? Las únicas, la tomografía. También se puede usar una resonancia, pero la tomografía va a ser el gol estándar, pues, ¿no? Eso sí va a ser prácticamente lo único que ustedes van
van a tener que aprender respecto a esto, ¿no? Y obviamente ver cuál es, ¿no? Por ubicación anatómica saben que estos son los riñones, saben que esto es el hígado, no se ve el vaso porque está muy bajo y demás, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿ya? Tampoco se ve mucho, este es el páncreas, por ejemplo, este es el colon y demás. Pero esto ya viene a ser parte del peritoneo, no del retroperitoneo, ¿ya? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna consulta. La voy a mientras les mando su post-test, un momento. Momento. Ya, ya lo encontré. Ya está. Listo, les acabo de enviar también el post-test TC8. Por favor, no se olviden de desarrollarlo, ¿sí? Y si es que no tienen ninguna consulta, pues voy a dar por finalizada la sesión, ¿sí, chicos? Sí, Diego, Tengan muchas buen día. gracias. Ok, no hay problema. Nos vemos.